Hola, muy buenos días, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Un servidor amigo, el doctor José Manuel Miranda, del despacho Transfer Pricing. Y bueno, pues ahorita presentando el día de hoy un tema igual, pues reciente, vamos de mucha frontera, porque vamos a hablar sobre, pues, algo que se vino sonando desde el año pasado, pero hasta ahorita se vino a materializar. Y me voy a referir en este sentido al teletrabajo, al teletrabajo. Hoy vamos a hablar sobre este tema que pues no es tanto que nos haya sorprendido, pero pues en época de reformas nosotros sentiríamos que pudo haber entrado desde el año pasado, pero pues se presentó el 8 de diciembre y apenas esta semana fue aprobado, bueno, fue publicado. Bueno, el teletrabajo. El teletrabajo. Bien, pues las primeras interrogantes que yo me hago al momento de empezar a estudiar el tema fue si existe el teletrabajo. Oye, también debe existir el telepatrón, el teletrabajador, el teletrabajo subordinado. Vean, o sea, no es algo que yo me acabo de inventar, simplemente son cuestionamientos que me surgen, porque pareciera ser que a lo mejor el teletrabajo pudiera ser que fuera una actividad de índole civil o índole laboral. Entonces, oye, pues si ya te llevas el trabajo afuera a tu casa, pues parecería que es un trabajo independiente. Entonces, pues ya no fueras un trabajador para mí, porque ya no te tengo de manera subordinada, de manera directa en un lugar o en un centro de trabajo. Entonces, pues son muchas inquietudes que van a surgir en cuanto a esto. Entonces, es lo que vamos a empezar a abordar ahorita, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Etimológicamente, ¿qué se entiende por teletrabajo? Teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, en términos, significa tele, que significa lejos, y trabajo, que significa tortura o yugo. Entonces, quiere decir que estamos hablando de trabajo de lejos. En la historia, bueno, refleja la urgente necesidad de la reforma a la Ley Federal de Trabajo para regular la figura del trabajo, mediante disposiciones que sean consistentes a los principios internacionales reconocidos en la OTI desde hace ya bastante tiempo, desde los 90s, y que México a partir del 3 de julio del 2020, ¿no?, reconoció y se adhiere a este convenio C-177 de la Organización Internacional del Trabajo. Y también reflejan las experiencias vividas por los trabajadores y patrones durante la nueva normalidad, consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ahorita hemos pasado muchas personas alrededor del mundo. Nosotros empezamos a reaccionar sobre el problema que tuvimos ahorita del COVID-19, pero otros países, agarrando como derecho comparado, ya lo tenían. O sea que no fue necesario llegar a un confinamiento para empezar a regular esta figura del trabajo en casa, o el teletrabajo, o el home office, como pochamente y mal dicho se dice en México, ¿no? Es el trabajo en casa. Bien, entonces fue nosotros hasta que se dieron cuenta de que existen estas figuras en el derecho comparado en otros países, en el caso de Estados Unidos fue uno de ellos, ¿no?, que nosotros recogemos algo de ello. El teletrabajo entendido como el trabajo que se realiza fuera del centro laboral, pero en un contacto continuo con los medios telemáticos, que se configura con una de las nuevas formas de organizaciones del trabajo y que se encuentra su origen e implementación en estas siglas TIC, en el marco socio-laboral. Según diversos autores, como el autor Neil, Sangyuti y Tamaya, entre otros,
teletrabajo constituye una figura jurídica que se caracteriza por ser un tipo de trabajo que se realiza a distancia y en función a la utilización de medios telemáticos que hacen innecesaria la presencia física del trabajador en el habitual centro de labores, instalaciones de la empresa, para laborar. La definición de Jack Neal, físico estadounidense, dice que cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionada con las actividades laborales por tecnología de la información, premisa que puede ser interpretada de forma sencilla como la posibilidad de enviar el trabajo al trabajador en lugar de enviar el trabajador al trabajo. Vamos, creo que en esto hay tanto ventajas y desventajas, tanto para el patrón como para el trabajador. Si se considera que el teletrabajo es un trabajo telesubordinado, por así llamarlo. Chile fue el primero en reformar en su legislación local doméstica el teletrabajo como una nueva forma de empleo y lleva muy poco tiempo de adopción e implementación. Tal es así que Chile fue el pionero en modificar su marco legal para incorporar esta nueva modalidad del trabajo a su sistema, sin poner en peligro a la protección, ojo, de los derechos de los trabajadores. El teletrabajo no es otra cosa que una modalidad especial del trabajo. O sea, es una nueva modalidad. Es decir, una nueva forma especial mediante el cual un determinado trabajador lleva a cabo las funciones para las cuales fueren contratados, sin que ello condicione el tipo de contrato que pueda llegar a tener. Y esto lo digo por una sentencia española emitida por el Tribunal Supremo de Madrid de fecha 6 de noviembre de 2008, que ya nos llevan bastantes años, ¿no?, en esta regulación del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, perdón, es que aquí la telesubordinación, como estábamos hablando al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo se llegó a entender que la inserción del trabajador en la empresa o en un determinado centro de trabajo no puede hacerse depender de su ubicación especial, sino de la incorporación efectiva de a una unidad organizada de producción. O sea, no es necesario que estén dentro de un lugar físico, sino que estén dentro de una incorporación organizada. Y cito dos ejemplos que igual son de jurisprudencia de España, y te dice, en el caso de un agente comercial que logra acreditar el carácter laboral de la relación que mantenía con su empresa, demostrando que su trabajo estaba condicionado a una estrecha dirección de ese empleador a través de un programa informático confeccionado por la propia entidad demandada, el cual permite monitorear que el trabajo se realiza personalmente por él y a la vez permitía penalizar el retraso en la entrega del trabajo. Esta es una sentencia del año 2010, para que ustedes los vean, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y se puede ver ahí en España. Bueno, otro ejemplo, en los casos de dos maqueteadores de revistas, en donde se demuestra que si bien estos se encargan de la ilustración de las portadas y de la maquetación de las revistas, de las empresas por las que trabajan desde su propio domicilio, lo hacen conforme a las instrucciones de la empresa
y trabajando con el equipo, con otras personas que prestan sus servicios de sede patronal a través de medios telemáticos, realizando así sus funciones como cualquier otra persona que se encuentre físicamente en las instalaciones de la empresa. Igual, esta es una sentencia española de 1999 en Madrid. Bueno, entonces, debido a la confusión de la doctrina que existe respecto al tema de dar una única naturaleza, una única jurídica a la figura de teletrabajo, creo conveniente citar las siguientes 3 características o criterios básicos que nos pueden reconocer la figura del teletrabajo en relación con otras formas de trabajo a distancia. Vamos, como son criterios de localización, criterio de funcionalidad vinculado con la utilización de medios informáticos y telemáticos, y el criterio organizativo. Esos son los criterios, vamos, que podemos nosotros poner y analizar para ver o reconocer si la figura del teletrabajo a distancia puede ser un trabajo laboral, mercantil o civil. Cito aquí como una exposición de motivos el origen del teletrabajo, y fue en Estados Unidos en 1973, resultado de una investigación realizada por Jack Niels, referente a las tecnologías existentes en el trabajo, y en el marco internacional, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, estableció el 4 de junio de 1993 el convenio C-177 sobre el trabajo a domicilio, las normas de aplicación general relativas a las condiciones de trabajo de los teletrabajadores a domicilio. Entonces, vean ustedes que no estaban tan raro empezar a hablar con ustedes de teletrabajadores, de telepatrones. Y miren, este convenio está ratificado solo por 10 países en el mundo hasta el año de 1995, pero ya a partir de los años 2000 ya fue ratificado por diversos países, y en nuestro caso, el 3 de julio del 2020, México ratificó el convenio C-177. Y aquí voy a poner una ilustración sobre dónde obtuve esta información. El convenio sobre el trabajo a domicilio, una vez acordado por la Organización Internacional de Trabajo, el convenio forma parte de una legislación internacional, pero esto no significa en ningún modo que los Estados miembros estén inmediatamente comprometidos a cumplirla. ¿Por qué? Porque este es un soft law y que deben incorporarlos a su derecho interno conforme mejor les convenga. Y cada año deberán de dar o rendir, ¿no?, el avance que han hecho en sus legislaciones. Esta investigación yo lo hice, fui a la página de internet, revisé el convenio C-177, vi cuáles eran los 10 países que estaban agremiados, ¿no? Y luego ya me di cuenta que en el año julio del 2020, bueno, ya aquí México, el 3 de julio del 2020, fue ratificado. ¿Vieron? Bueno, el convenio sobre el trabajo a domicilio, esto implica que estos 8 países se han comprometido a incorporar el convenio internacional en sus legislaciones nacionales. Y ya había dicho que cada 2 años ellos iban a dar, pues bueno, avances sobre qué medidas adoptaran para poner el funcionamiento del convenio. Lo que yo decía, pero solo 8 de 183 miembros son los que los habían adherido a él. Posteriormente, a partir del año 2000, se empezaron a adherir otros, en los que incluyen México. Entonces, el convenio 177 de la OIT define el trabajo a domicilio, vean ustedes, ya no el teletrabajo, sino le llaman el trabajo a domicilio como una actividad que se realiza en un local elegido por el trabajador,
generalmente la casa del trabajador a cambio de un pago, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, o sea, que se realice para alguien más. Y vean ustedes, un antecedente que se toma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México, el 24 de mayo del 2012. Y vean, dice que dada la importancia de que el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos se ha prestado por los concesionarios en redes públicas y telecomunicaciones, que se proporcionaron los servicios de la televisión y audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencia respecto de radioeléctrico para uso determinado. Miren, vean cómo está ahí reconocido el teletrabajo así. Vean ustedes cómo desde el año 2012 ya se tenía ya indicios del teletrabajo. Fue ahorita hasta este lunes 11 de enero del 2021 a donde se hace ya la publicación en el Diario Oficial sobre el teletrabajo. El teletrabajo ya quedó regulado, bueno, a partir de este lunes en el Diario Oficial. ¿Y qué debemos de entender por ese teletrabajo? Dice, el teletrabajo es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón, dice, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigencia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, dice, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Entonces, vean ustedes cómo la definición auténtica que da el artículo 311 es muy similar al artículo de la Convención 177 de la OIT. Claro, si nosotros nos acabamos de incorporar, pues bueno, entonces adoptamos una definición de lo que tiene esa convención. Pero vamos a ver que no todo lo que sale en esa convención, México lo adhiere al 100%, sino, como dije al principio, va a tomar lo que a él le convenga, lo que se pueda adaptar a las necesidades. Pero ahorita las necesidades casi son como, pues, casi universales, porque son casi, ahorita la pandemia ha sido, pues, general. Y creo que una norma para que cause adherencia, pues debe ser general, y necesaria, para que cause adherencia. Entonces, sí, creo que si es general, necesaria, obviamente va a causar necesidad. Adherencia. El teletrabajo, conocido como home office, en la Ciudad de México, el 12 de enero del 2020. Las disposiciones son para las personas trabajadoras, dice, que desarrollen más del 40% del tiempo en sus actividades en casa o en el domicilio elegido por estas. La Ley Federal del Trabajo contempla que este tema forma parte del contrato colectivo y deberá observar las perspectivas de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras. O sea que debe ser por escrito y tiene que depositarse en las juntas de conciliación, como en otros países sucede. Y debe de haber, pues, una gran diversidad y perspectiva de género. Este martes entraron en vigor las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office, así como las obligaciones que tanto empleadores
cómo las y los trabajadores deben cumplir. A partir de hoy, se reconoce el desempeño de estas actividades remuneradas en un lugar distinto al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en un centro de trabajo. Estas disposiciones serán aquellas relacionadas o de las relaciones laborales que se desarrollan en más del 40% en el domicilio de otra persona trabajadora bajo la modalidad del trabajo en el domicilio elegido por esta. Porque no es necesario que sea mi domicilio. Puede ser en una oficina que a lo mejor yo rente, ¿no? Y que solamente esté una o dos personas, o a lo mejor yo, y que a lo mejor le solicite a mi empleador que me pueda rentar esa oficina. Bueno, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, destalló que las condiciones del trabajo deberán establecerse en un convenio por escrito y pactado por las partes y tienen un principio de reversibilidad. ¿Y a qué se refiere eso? La ley contempla que cuando se dé un cambio a la modalidad de trabajo, las partes tendrán el derecho a la reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. O sea, yo tengo trabajadores al 11 de enero del 2021. O sea, esta norma me va a aplicar de manera retroactiva, porque eso es lo que me están diciendo. Vamos a aplicar la norma de manera retroactiva. ¿Por qué? Estamos entre dos principios, que el trabajo digno, y por otro lado, el principio de la vida. ¿Cuál es el que prevalece más en cuanto a esos dos principios o derechos fundamentales? Yo creo que el de la vida. Entonces, pues vamos a cuidar, pues, la vida. Ahorita con tanta pandemia, o con la pandemia de COVID-19, hay mucha gente que se está muriendo. Entonces, pues vamos a tratar de guardar a esos trabajadores en su domicilio para que puedan preservar la vida y que no haya tantos contagios. Claro que debemos ajustarnos a estas nuevas normas y que no es tanto que haya una retroactividad a la ley, sino a través de la teoría de ponderación de Robert Alexy, pues vamos a ponderar qué principio, ¿no?, es mejor. Y en este caso está el principio de la vida. Y por lo tanto, convergen estos dos principios. Dice, resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte de un contrato colectivo en el que ésta exista en la empresa, por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito, personal o colectivamente. Bueno, entre las nuevas obligaciones para las empresas se encuentran, ojo, dentro de las nuevas obligaciones que tienen para las empresas, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por ejemplo, entregar el equipo de cómputo a los trabajadores, sillas ergonómicas, o sea, que se acomoden al cuerpo de las personas, impresoras, entre otras. Ok, entonces el teletrabajo
no va dirigido a todos, sino a cierto rango o sector de la industria. Quienes trabajan en una empresa productora de transformación, pues es difícil que se lleven la maquinaria a su casa, ¿no? Por lógica no se puede. Pero si estamos hablando de la rama administrativa o del sector administrativo, pues entonces, pues claro que sería necesario que si se van a trabajar a su casa, se les dote de un equipo de cómputo. Ya que quizá haya un equipo de cómputo en su casa, pero a lo mejor te están, pues, capacitando o teniendo tomando en línea, ¿no?, su capacitación escolar. Y a lo mejor no se sabe si a lo mejor con una sola computadora para todos los elementos de la familia. Entonces, el patrón tiene que darle ese equipo de cómputo al trabajador. Recibir oportunamente el trabajo. Ok. O sea, yo para que me entregues este trabajo te lo tengo que dar oportuna, ¿no? O sea, no que me entregas esto como para allá, como para ayer. Vamos, aquí no hay urgencias, sino hay mala planeación. O sea, todo es importante. Lo urgente fue lo que no le diste esa importancia y por eso ahora te urge. Entonces debes de planear y pagar los salarios de forma y en las fechas establecidas. No que me comentaba ayer mi hija que allá en el Seguro Social han dejado de pagarle. ¿Cómo es posible que han dejado de pagar en estos momentos? Más que si tiene algún enfermo en casa, tiene que pagar renta, tiene que pagar la luz, tiene que pagar sus gastos personales, que una dependencia de gobierno no esté poniendo esto en serio. O sea, algo de verdad que está violando los derechos humanos. Y la Secretaría del Trabajo tiene que poner cartas también en el asunto o solicitar una demanda en lo contencioso administrativo. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Vean, asumir costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Aquí la cosa es cómo determinarlo. Yo creo que tanto el patrón como el trabajador deberán llegar a un arreglo, porque la persona moral, ¿cómo va a poder deducir un comprobante que no viene a su nombre, no tiene los requisitos fiscales? Aunque se apegue al reglamento de la ley de renta y lo haga vía transferencia, va a carecer de los requisitos esenciales. Entonces, no va a haber otra forma, o yo le veo una forma de hacerlo a través de una compensación, como apoyo a servicios de internet, servicios de electricidad. Tanto. Y claro, había que entrarle sobre si esos conceptos, ¿no?, son parte integrante del salario para efectos del Seguro Social y si forman parte de la previsión social y si está limitada a 7 veces lo que dice o marca la ley. Y si no, deberán delimitarse a un salario mensual, a la UMA. Implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados para los trabajadores. Sí, aquí es algo muy interesante, porque en el momento que ya se llevan el trabajo en casa y que se está resguardando ante la nube, podemos tener el problema de que estos puedan ser hackeados. Entonces, deberemos de tener sistemas, ¿no?, de protección. O sea, que las computadoras deberán de tener esos sistemas de protección. Pero bueno,
Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con el teletrabajo. Adelante, por favor, producción. Bien, regresamos con ustedes y estamos viendo lo del teletrabajo. Bueno, estábamos viendo sobre las obligaciones que tienen las empresas que tienen esos teletrabajadores y que le están mandando teletrabajo. Bueno, dice implementar los mecanismos sobre la seguridad, que ya hemos abordado. Bueno, el otro tema que creo que sí es bastante interesante, dice respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social. Ok, bueno, esto no es nuevo, sin embargo, yo ahorita por experiencia, he visto que se trabaja más en casa que en las propias instalaciones de la empresa. Como que el trabajar en casa, hay veces no hay una separación en cuanto a casa y trabajo. Como ya no tienes que preocuparte de trasladarte a tu domicilio, como hay veces como que te sigues. Y yo he llegado a trabajar hasta 12, 13, hasta 14 horas seguidas. Y aquí en el sentido, ¿qué sucederá o qué sucede cuando un trabajador tiene el horario de 9 a 6 y pues tú como estás o sabes que lo vas a encontrar en su casa, le marcas al teléfono que igual le suministraste y lo vas a encontrar? Entonces aquí está pues el derecho a la desconexión, de decir, oye, pues a partir de las 6 de la tarde, ahí te ves, me desconecto. Es algo complicado porque aún cuando está el trabajo presencial o que estés inclusive hasta hay veces hasta de vacaciones, te llega un momento en que una urgencia, tu jefe te puede llamar. Y esto no es que se esté regulando o que se esté desconociendo, más bien, es algo que ya se viene haciendo, pero que ahora se quiere regular. ¿Y qué sucede si te dicen que no respetan la desconexión? ¿Habrá visitas? ¿O cómo se cercioran? ¿O a través de una demanda de los trabajadores va a decir, es que durante mi jornada de trabajo recibía llamadas y después también? Y entonces, ¿qué va a proceder? ¿Hora extra? ¿O qué? Digo, son reglas que la OTI en el C-177 regula, pero aquí no existe nada de eso. Simplemente dijeron respetar el derecho a la desconexión. El acoso le llaman acoso laboral. El acoso laboral, que se viene ya hablando de ello, no es nuevo, como yo estaba diciendo. Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras a fin que gocen de un trabajo digno o decente. Ok, desde el principio, bueno, tendrá que ser digno, ¿no? No creo que existan allá patrones que estén acosando a mujeres u hombres a través del teletrabajo. Pudiera ser, digo, porque si está esto así, pues yo creo que se da el caso, ¿no? Y igualdad de trato en cuanto a la remuneración, capacitación, información y seguridad social. Pareciera ser, como está redactada la ley, que fuera un nuevo régimen. O sea, si ya el trabajo como tal, el que existe una relación de subordinación, debe estar inscrito al Seguro Social, aquí lo reiteran. Y en los demás capítulos no te habla que estén registrados en el Seguro Social para efectos de la Ley Federal del Trabajo. La que regula es la Ley Federal del Trabajo. Pero la Ley de Seguro Social. Y ahorita la Ley Federal del Trabajo está regulando una relación, bueno, de Seguro Social.
O sea, esos trabajadores ya están inscritos al Seguro Social, nada más ahorita la diferencia es que están prestando el servicio de manera distinta, ¿no? Se deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras. Sí, es que parece ser que cuando una teletrabajadora está en casa, puede prestarse a que ella pueda tener una libertad también y combinar las labores en casa y las labores del trabajo, como atender quizás a hijos menores. O a lo mejor es una mujer que no tiene hijos, pero que debe de tener también una vida privada. O no porque no tenga hijos quiere decir que no tiene una vida, pues, privada. Entonces son derechos que aún aquí, no me van a dejar mentir, que pocas empresas respetan. ¿Vamos? O sea, no lo veo que esto pueda regularlas con de unos simples párrafos de la Ley Federal del Trabajo. Creo que pues iría más allá. Solamente se puede utilizar, vean ustedes, cámaras de video y microteléfonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria. Si es lo que más se usa, que hoy es que estés monitoreando a la gente en el video para ver que realmente estén trabajando, para supervisarlos. O cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo las modalidades del trabajo lo requieran. Hay trabajos que no pueden hacerse de esta manera. Me refiero, por ejemplo, a las personas de vigilancia, a los de policía, a la gente de bomberos, que requieren la presencia física. ¿Vamos? Entonces, esto, dice, debe hacerse de manera extraordinaria. Sí, porque viola el derecho a la intimidad. Quizá para algunos trabajadores o trabajadoras, a lo mejor su casa sí cuenta con muebles de alto estatus y otros no. O el estatus, así de manera general, socioeconómico, es distinto a otros. Y ya mientras tanto, pues con la video ya estás violando mi derecho a la intimidad. Entonces, esto sí deberá ser bien revisado por los empleadores y a lo mejor sí supervisarlos a través de llamadas, pero no constantes, si no será un acoso laboral. Bueno, mientras las responsabilidades de las o los trabajadores son tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón. Pues para eso deben de tener pues una carta de resguardo y de responsabilidad en las condiciones que se dan. Informar con oportunidad sobre los costos pactados por el uso de los servicios de telecomunicación y del consumo de la electricidad derivados del teletrabajo. Es sencillo de hacerlo, como se vieron presentantes de la pandemia, de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? 4 o 5 recibos anteriores con los otros que tenemos y ver ahí la diferencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede si son 4 o 5 teletrabajadores? O sea, va a ser un poco complicado determinarlo. Internet. O sea, el apoyo a Internet a lo mejor dices, pues es poco lo que se puede pagar Internet, pero si tienes, no sé, 500, 100 trabajadores o 3,000,
Entonces va a ser algo oneroso, ¿no? Informar con oportunidad, ajá, dice, los costos pactados, ya había dicho, por el uso de servicios de telecomunicaciones. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados con el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Sí, lo que normalmente hacemos es que todos los archivos que trabajan o que estén trabajando se están alojando en la nube para que el patrón pueda revisarlos, ¿no? Yo no voy a colgar un archivo en el lugar que yo quiera, ¿no? Debe de tener un orden y además debe estar sobreguardada en la nube, sobre protección por los hackers. Entonces, esto lo tenemos que tener muy, pero muy presente. La Secretaría del Trabajo, dice, emitirá norma oficial de cumplimiento obligatorio para regular los aspectos de seguridad y salud en esta modalidad. Y vean, las inspecciones del trabajo. Dice, las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo, mismas que deberán considerarse los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que puedan causar efectos adversos por la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad del trabajo. Esto es importante porque tanto encierro, llega un momento que te ahogas. A mí me ha pasado. Ya tanto tiempo de estar en confinamiento, te desesperas. Yo he llegado a estar 18 horas de verdad pegado en la computadora y no te das cuenta. Llega un momento que te ahogas con esto. Y no exagero, ¿eh? Las inspecciones del trabajo. Dice, los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes, siempre y cuando, pues, el sector de la industria sea obligatorio y está quien los pueda atender. Comprobar que los patrones lleven registros de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad del trabajo en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. Muy importante, ¿eh? Aquí inclusive hay una aplicación que es el programa de puntos del método ICE, para determinar de acuerdo a las funciones, ¿no?, y riesgos de cada trabajo, debe de poner la misma remuneración. Y además, que el mismo trabajo, que el salario que percibías tú de manera presencial, debe ser igual al que estés percibiendo de manera de teletrabajo. No, que hay muchas empresas que han disminuido los costos de los trabajadores, los sueldos. Y esto, pues, va en contra, no en contra, sino merma la parte financiera de las empresas. Y si las empresas truenan, los primeros que van a salir son los trabajadores. Y ahorita con el análisis que se va a hacer para el outsourcing, pues entonces había que revisar, porque ya tenemos ahorita el teletrabajo y ahora el outsourcing, que lo quieren erradicar y que para mí solamente lo van a regular mediante un registro y que debe de estar vigilándose, que cumplan con las obligaciones laborales. También tiene que revisar esto. Los teletrabajadores que están en las tele-outsourcing. Miren nada más cómo está. Constar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Y aquí, pues bueno, está en forma, en este ejemplo, ¿no?, que es de la Secretaría del Trabajo, mire cuáles son los derechos de las personas trabajadoras
en el teletrabajo, recibir el equipo necesario para sus actividades, que el salario sea pagado en forma y fecha estipulada, percibir los costos derivados de los trabajos como telecomunicación y electricidad, tratamiento correcto de la información y datos utilizados, desconexión al término de la relación laboral, tener seguridad social, recibir capacitación y asesoría, tener una relación laboral equilibrada, gozar con un trabajo digno y perspectivas de género que permita conciliar la vida de las personas. Y del otro lado, a su vez, pues bueno, son las obligaciones que tienen los trabajadores. Vamos, cuidar los equipos, informar oportunamente sobre los costos derivados de los trabajos, de la telecomunicación y la electricidad, conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, utilizar los mecanismos de sistema y operativos para la superación de sus actividades y atender los mecanismos de protección de datos utilizados en sus actividades y restricciones. Yo creo que la misma obligación que tiene para los patrones deberá ser la misma derechos de los trabajadores. Si uno está entregando los equipos, el otro debe de tener el cuidado. ¿Vamos? Y así, como está en la Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Bueno, consideraciones finales. Así, la figura del teletrabajo, al ser contrastada en otras características de una relación laboral, revela las siguientes condiciones. Su característica particular, que implica el empleo de medios telemáticos para el desarrollo del trabajo encomendado, no demerita el hecho de que es el trabajador el que se encuentra obligado a realizar el trabajo contratado. De lo contrario, no existe interés de teleempleador de monitorear las labores del teletrabajador, manteniendo las condiciones personalísimas del contrato del trabajo. Respecto a la nota característica de ajenidad, cabe señalar que el resultado del trabajo que realiza el trabajador no se encuentra destinado a ser un beneficio propio, sino a ser un beneficio de un tercero, del teleempleador, lo cual permite mantener el carácter de ajenidad del contrato laboral. El hecho de que el empleador se beneficie con el trabajo realizado por el trabajador hace necesaria la existencia de una contraprestación que implique el hecho de que el trabajador otorgue al trabajador, al teletrabajador, una justa retribución de carácter económico para su trabajo, todo lo cual permite mantener un carácter remuneralmente que preste el contrato de trabajo. Debido a que el teletrabajador labora en un lugar distinto al lugar donde se encuentra, su empleador torna una difícil labor. Pues bueno, señores, hasta aquí es algo que, bueno, yo traté de compartir con ustedes en relación al teletrabajo, desde su raíz etimológica, sobre las ventajas y desventajas de hacerlo, que si bien México trató de regularlo, creo que vamos a prueba y error. Deberíamos de tener en cuenta de que el C-177 tiene más regulaciones que seguramente van a estar faltando en nuestra legislación laboral, porque en el confinamiento estamos viendo mucho más cosas que no está viendo esta norma. Que hay, como yo dije, hay ventajas y desventajas. Sí, claro que sí, pero yo creo que hasta donde yo he visto hay más ventajas, mayor productividad, no hay tanto tráfico, menos delincuencia, vamos, menos estrés, vamos, yo siento que hay mayor productividad. Y en otro sentido sería para el trabajador, yo creo tener un poco más de tiempo para su familia, quizá nos ayuda más a valorar lo que tenemos, ¿no? Y que veamos que no necesitamos tantas cosas pues para ser felices. Señores, pues yo les agradezco que han estado conmigo en este teleprograma IMEFI.tv, en su programa de tele Entre Leyes, y su amigo conductor
el doctor José Manuel Miranda, que les manda un cordial saludo y nos veremos en la próxima semana con otro tema tan interesante como el de hoy. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Nos vemos.